Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar hoy con el subsistema de desarrollo, ¿verdad? Dentro del subsistema de desarrollo está lo que nos toca el área, la parte de capacitación, ¿ok? Capacitación, planes de carrera, todo lo que es programas de cambio, ¿verdad? Todo eso entra dentro de lo que es nuestro subsistema de desarrollo. ¿Está? Bueno, ¿alguien puede leer esto, por favor? Cualquiera de ustedes, el que quiera habilitar su micrófono y vamos a empezar a leer el primer PowerPoint. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Formación dentro de la empresa. Los objetivos a alcanzar son transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, desarrollar actitudes, incorporar la cultura organizacional. Ujú. Ya. Bueno, cuando hablamos de una formación integral dentro de la empresa y que está relacionada con la filosofía y con la cultura de la empresa, lo que buscamos es el desarrollo tanto de aspectos relacionados al conocimiento, como también buscamos que las personas vayan aprendiendo nuevas conductas. Y estas nuevas conductas están relacionadas con esto, con la cultura de una organización, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es la cultura de la organización? La cultura de la organización está relacionada con la forma de ser y con los valores que tienen las personas dentro de la organización. Es lo mismo que, por decirles, ustedes se van a la casa de alguien que recién conocen y llega hay una etapa, un proceso en el que ustedes van a tener que acostumbrarse van a tener que adaptarse a las costumbres que generalmente hay en esa nueva casa, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Lo que buscamos es con la formación adaptar, adaptarle a los empleados a las costumbres, a las prácticas conductuales que existen en esa organización. Y esas prácticas conductuales generalmente están relacionadas con los valores de las personas, con los valores de los directivos para las personas, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, yo les voy a preguntar, ¿qué entienden ustedes por valores? ¿Qué creen que es valores? ¿Qué entendemos por valores? Pueden habilitar sus micrófonos y responder. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, no sabría cómo explicar. Puede ser conductas ideales Conductas de ideales. una persona dentro de una organización, una sociedad. Ujú. Muy bien, conductas ideales, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tienen de lo que es un valor? Principios. Principio. No sé, Ujú. no sé Está qué más. bien. No sé si es solamente conducta. Vos sos Hugo, ¿verdad? Sí, profe, estamos de vuelta. Hugo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Señor. Sí, ¿Me puedes mencionar el nombre de una persona que es muy significativa para vos en tu familia? mi hijo, Tu Elías. hijo, tu hijo Elías. Eh, Vamos a decir que Elías fue ahorrando un poquitito y un día agarró y te regaló una medallita con su nombre. Él ahorró de su recreo, no sé si se va a la escuela, pero hacemos un mal hipotético caso, ¿verdad? Él ahorró, ahorró, ahorró
te regaló una medallita con su nombre, ¿verdad? Y después pasó el tiempo, y viene una persona X y te ofrece y cambiarte la medallita que vos tenés por una medallita que cuesta 10 veces más caro que la medallita que te regaló el líder. ¿Vos cambiarías? No, ¿Y cuál de las dos medallas tiene más valor? tiene más valor, es ya el lado afectivo ahí. Ahí está. Entonces, por un lado, vos tenés un valor que es afectivo. Y por otro lado, tenés un valor que es monetario. Económico. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, yo te pregunto para vos, para vos, Hugo, ¿cuál vale más? Y en este En ese caso el ejemplo, afectivo. en ese caso. Entonces, por qué vale más el afectivo para vos? ¿Qué es más para vos? Y en ¿Cuál este caso la medallita que fue un regalo, un presente. cuál es más importante? Y esa medallita que tiene Ah, un valor afectivo. entonces, cuando, ¿por qué te voy dando ese ejemplo? Porque cuando hablamos de un valor, estamos hablando de la importancia que le damos a las cosas. Lo que puede ser un valor para Hugo, puede ser que no sea un valor para Edgar. ¿Se entiende? Yo puedo tener valores religiosos muy arraigados, pero a lo mejor hay otro compañero que tiene otro tipo de valores. Tengo compañeros que son conocidos que son ateos, ¿verdad? Y ellos tienen otro tipo de valores, ¿verdad? Por decirle, para ellos puede ser para él puede ser que un valor sea la honestidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de incorporar a la cultura de lo organizacional, lo que dice en el D, es que lo que nosotros tenemos que hacer es que los valores que tienen los directivos de la empresa se puedan transmitir en los empleados. Y que los empleados, ¿qué quiere decir incorporar esos valores? Quiere decir que los empleados deben practicar esas conductas, deben comulgar, como se dice, esas conductas. Esas conductas deben ser aprendidas, ¿verdad? Y para que esas conductas sean aprendidas hay todo un proceso largo. No es que yo hoy te muestro un PowerPoint, te explico las conductas que queremos que querés que tenga y vos mañana ya salís, ya tenés esa conducta. No es así. Son prácticas, seguimientos, prácticas diarias que uno va desarrollando. Es aprender una nueva conducta, la incorporación de una cultura organizacional. Y cuando hablamos de aprender, ¿qué concepto tenemos de aprender? ¿Qué entienden por aprender? Aprendizaje. Pregunto al grupo. Y ese no creo que alguna idea tienen que tener porque ya habrán dado. ¿Qué entienden por aprendizaje? Experiencia, profe. Puede ser. Las experiencias. ¿Qué más? ¿Qué creen que es aprendizaje? Mm, La adquisición de conocimiento mediante el estudio. Adquirir conocimientos. Muy bien, ¿qué más? Puede ser empírico, un aprendizaje empírico Empírico. o estudiado, científico también. También. Muy bien. Cuando hablamos de aprendizaje, y vamos a ir, siempre me gusta explicar de repente con ejemplos, porque me parece que así se entiende un poco más. Cuando hablamos de aprendizaje, y como les digamos, a ir a un ejemplo, digamos de que ustedes se acuerdan cuando estaban o mismo ya acá incluso en la carrera de psicología habrán dado ya estadística, o cuando hacían un ejercicio matemático, ¿verdad? El profesor iba, le mostraba, ustedes hacían en la pizarra, espectacular, excelente, entendieron todo el ejercicio, los pasos de arriba a abajo.
Después se levantaban, se iban a su casa, cerraban su cuaderno, guardaban su cuaderno, no revisaron más el ejercicio. Para la siguiente semana, ustedes abrieron el cuaderno y ya no se acordaban más cómo iban a hacer el ejercicio, ¿verdad? Les llegó a pasar, Sí. Hasta sí, ahora. ¿verdad? Sí, ¿Verdad? profe. Sí. Entonces, ahí yo no puedo decir de que yo aprendí ese ejercicio, yo comprendí que es otra cosa. La comprensión es otra cosa. Es el principio del aprendizaje, es la parte inicial del aprendizaje. Entonces, yo comprendí el ejercicio matemático, pero como no lo hice parte de mí, no llegué a aprender. ¿Qué tenía que hacer yo para aprender el ejercicio matemático? Ponerlo en práctica. Claro, ponerlo en práctica, Volver a revisar. volver a revisar, ¿verdad? Hacer hábito de ese ejercicio, hasta que me aburra haciendo ese ejercicio, después ya prácticamente sin mirar hago, ¿verdad? Y entonces esto es así, el aprendizaje, ¿verdad? Eh, el aprendizaje por concepto de aprendizaje el cambio, es el cambio de la conducta, es un cambio permanente de la conducta. Profe, Eso quiere decir, normalmente en inducción, luego cuando hay nuevas incorporaciones de nuevos colaboradores, te pone el buen conocimiento de la cultura organizacional de cada empresa. Y, y en mi caso particular, eso mucho o sea, la cultura se enfatiza mucho y hay ejercicios y demás y que te ponen pruebas y cosas así, vos, tipo tenés que desarrollar luego, o sea, y tenés que decirlo cuál es la cultura de cada empresa, o sea, en esa en particular. O sea, en inducción, en síntesis, se desarrolla mucho la cultura de cada empresa. eso es muy importante y de que aparte de que te hagan esa, en la inducción, de que empiece con explicándote todo eso, que después se haga un seguimiento también de esa cultura, ¿verdad? Cuando, vieron de que cuando uno ingresa a un nuevo trabajo, hay un periodo de prueba de 60 días. Y ese periodo de prueba Sí. realmente es un periodo de adaptación. Es un periodo en que el empleado tiene que adaptarse a sus compañeros, a su jefe, a su trabajo y a la cultura de la organización. Entonces, recursos humanos, una vez que terminó su presentación de inducción, su PowerPoint, le hizo recorrer la empresa, le presentó a sus compañeros, ¿verdad? Una vez que se hizo todo eso, recursos humanos tiene que hacer un seguimiento con el jefe directo de la persona y con la persona, para que él se vaya, si es que hay algunos desvíos, para que se vaya amoldando a la estructura que tiene y a la cultura que tiene la organización. Entonces, es un trabajo de seguimiento constante para que en esos 60 días él se pueda haber adaptado a la nueva cultura por lo menos en un 80%, para poder continuar desarrollándole a la persona. Entonces, esto es así, ¿verdad? Cuando hablamos de incorporar la cultura organizacional, implica el aprendizaje de una nueva conducta. O sea, ¿qué implica el aprendizaje de una nueva conducta? Tenemos que hacerle parte nuestra. O sea, no es saber nomás cómo es, sino que es ser así. Si yo no tenía tanta orientación al cliente y en mi empresa un valor es la orientación al cliente desde los administrativos, los operativos y los comerciales, ¿verdad? Llega un momento en que yo tengo que desarrollar y yo tengo que sentir esa necesidad de brindarle el servicio al cliente. No solo saber que tiene que ser así, sino que ya esa conducta debe ser parte de mí. Y recursos humanos, con seguimiento, charlas, capacitación, orientaciones, actividades, eventos, diferentes actividades de desarrollo. Tiene que trabajar en el desarrollo de esas actitudes. Por eso es que recursos humanos hace actividades outdoor, hace diferentes eventos, tienen reuniones relacionadas a eso, charlas, capacitaciones, seguimiento, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que se quiere es promover una cultura de trabajo impuesta por los directivos. Entonces, cuál es el objetivo de la formación dentro de la empresa? Transmitir conocimientos, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de de transmitir conocimientos, nosotros queremos que las personas conozcan su trabajo, que sepan cómo deben realizar el trabajo. ¿Y cómo se transmiten los conocimientos? Los conocimientos se transmiten de jefe directo a subordinado. Los conocimientos se transmiten teniendo un descriptivo de las actividades que se van a realizar. Los conocimientos se van a transmitir en la medida que yo pueda facilitarle toda la información necesaria al empleado para que él pueda hacer su trabajo. Tanto de la tarea técnica en sí, como también aspectos relacionados como, por ejemplo, a las normativas de la organización, a los reglamentos, a las políticas que se comulgan en esta organización. Entonces, en base a eso, yo voy transmitiendo conocimiento, ¿verdad? También, ¿qué es lo que busca la formación de la empresa? En la empresa busca que las personas puedan ir desarrollando diferentes habilidades relacionadas con la tarea. Por decirle, cuando hablamos de habilidades nos referimos más a aspectos relacionados a un entrenamiento o alguna práctica en la tarea en sí. Por decirle, hay gente que tiene que tener habilidad manual para poder pagar en los cajeros, por ejemplo, tienen que tener habilidad manual. Tienen que tener habilidad manual las personas que están en empaque. Tienen que desarrollar su capacidad de concentración y perceptiva las personas que están en monitoreo, ¿no? Y así sucesivamente. La naturaleza de cada cargo implica el desarrollo de una nueva habilidad, ¿no? Entonces, está también como uno de los objetivos de la formación, es aparte de que se pueda transmitir conocimiento, que las personas sean hábiles en su puesto de trabajo. El siguiente punto nos habla de desarrollar actitudes. ¿Y qué entienden ustedes por actitudes? ¿Qué creen que son las actitudes? El comportamiento que hace una persona. La manera en la que uno reacciona a la cultura. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por actitudes? Podría Y ser que una las forma de personas expresión. sepan qué procedimientos llevar a cabo en ciertas situaciones, podría ser. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más dijo algo? Formas de expresión, La forma de expresión. Muy bien. tanto positiva como negativamente, dependiendo Claro. del Las caso. actitudes pueden ser positivas como negativas, ¿verdad? Eh, la forma en la que nosotros, los seres humanos, actuamos y nos desenvolvemos definen nuestras acciones, nuestras actitudes. Las acciones definen nuestras actitudes. La manera en que actuamos ante diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Entonces, eh, los conocimientos que nosotros podamos adquirir, las habilidades, la percepción que podamos adquirir de las cosas, van dándole una tonalidad a las actitudes que tenemos. Ayudan. Pero también las actitudes están relacionadas con un aspecto volitivo de la persona. ¿Y qué es el aspecto volitivo de la persona? Es un aspecto intrínseco que tiene que ver con la voluntad de hacer o actuar. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿verdad? En el ABC, que está acá, en este ABC, conocimientos, habilidades y actitudes, es un conjunto de tres componentes que definen a una persona competente.
¿Qué es lo que buscan las empresas? Las empresas buscan personas que conozcan muy bien el trabajo, que sean hábiles en la utilización de herramientas de trabajo, pero que también tengan la actitud necesaria para poder trabajar en equipo, para tener empatía, que es lo que más buscan hoy en día las empresas, para tener inteligencia emocional, para saber delegar, para saber dirigir un equipo de trabajo, para actuar de manera proactiva ante una tarea, para ser ordenado, para ser pulcro, ¿verdad? Todo eso me define la actitud. Eh, Hay un libro que la autora se llama Marta Ales. No sé si ya le leyeron alguna vez. Ella es una consultora argentina que específicamente tiene libros relacionados a recursos humanos. Y hay un libro de ella que se llama Elija al Mejor. Y en su libro Elija al Mejor, ella dice en una parte que anteriormente las empresas contrataban por conocimiento, ¿ok? Y despedían por comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día la nueva tendencia? es- eh, ¿Cuál es la nueva tendencia ahora? Es el desarrollo de actitudes. Porque es lo más difícil de desarrollar, una actitud. Una conducta es lo más difícil que un ser humano tiene para aprender. Con la práctica vos podés desarrollar la habilidad. Y también en la medida que te vas estudiando y haciendo la tarea, vas adquiriendo los conocimientos. Pero si no tenés la actitud para poder realizar el trabajo, difícilmente estos dos te sirven. Yo conozco gente, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, gente que conoce muchísimo, que es gente muy inteligente, pero es súper caigüe para realizar el trabajo. Y son gente que ya gente que pudo haber salido adelante, pero con los conocimientos que tienen pueden volar, pero no tienen la actitud necesaria para salir adelante. Conozco personas, eh, yo recuerdo y le voy a comentar, bueno, a veces más de repente me viene a la mente, ¿verdad? Que yo tenía un compañero que él le enseñaba matemática al mejor egresado del curso. Él volaba, pero ¿qué pasa? A veces no se iba a rendir, era caigüe, desfachatado, él no salió, pero era muy inteligente. Entonces uno dice, ¿de qué me sirve la inteligencia, verdad? Si es que no tengo la actitud para afrontar. Y en el estudio, en el trabajo, las actitudes juegan, yo diría, un 80% para poder alcanzar el éxito. Si no de nada te sirve que vos conozcas arriba, abajo una herramienta, si no tenés la actitud de ayudar a los demás, si no tenés la actitud de un día agarrar y decir, bueno, yo hoy me voy a quedar un poco más tarde o me voy un poquito más temprano para poder cumplir mejor el trabajo. No, no tenés la actitud de repente para tratar de buscar la solución a un problema, ¿verdad? Entonces, de nada sirven las otras competencias. Entonces, cuando hablamos de estos tres aspectos, conocimientos, habilidades y actitudes, estamos hablando de competencias. Estas son las competencias. Y decimos que una persona que tiene los conocimientos, tiene las habilidades y tiene las actitudes, decimos que esa persona es apta para, para realizar un trabajo. ¿Ok? Entonces lo que nosotros buscamos con la formación son personas aptas dentro de la organización. Y también buscamos a alguien que pueda comulgar la misma forma de ser de los demás dentro de esta misma organización. ¿Okay? Yo recuerdo, para que entienda un poquito mejor este aspecto de la cultura de la organización, justamente fue que no sé si ya les comenté, este caso fue en recursos humanos.
En el departamento de recursos humanos yo de una empresa era una recaudadora de caudales, ¿verdad? Y en esta recaudadora de caudales ellos estaban acostumbrados a tener un trato muy formal. Se trataban de usted, señor, señora, ingeniero, licenciado, ¿verdad? Era el relacionamiento, era el tipo de relacionamiento y cultura era muy formal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros incorporamos un chico que venía de una empresa con una cultura organizacional muy distinta. Y un día me llama la gerente de recursos humanos. Me dice, Cristian, parece que le vamos a cambiar a este chico. No sé si vos podés hablar con él. Me dice a mí, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿y por qué? Y porque cuando está trabajando se ponen los auriculares. Yo le pregunto, ¿a ustedes les parece mal que él haya tenido auriculares cuando estaba trabajando? Y si su cultura organizacional era eso, Pero ¿qué le parece? ¿Qué le parece a ustedes? Personalmente les pregunto. y no, o sea, me parece mal a mí, ¿A vos te parece mal? sí. O sea, Yo creo que dependiendo de qué tipo de trabajo realmente haga. a eso yo iba a decir, dependiendo del trabajo, creo yo, pero Porque Pasa, si uno sí. es un recepcionista, por ejemplo, no puede dar esa impresión de que le está ignorando a las personas. Mm. Una persona no le quiere hablar a alguien con auricular, por ejemplo. En este caso era para recursos humanos y él tenía el auricular, ¿verdad? Que posible, cuando yo hablé con él me dijo, me pidió disculpas, me dijo que él estaba, que en su trabajo anterior en la empresa, estuvo 3 años en una empresa anterior. Ellos podían usar los auriculares y no había problema, ¿verdad? Entonces, eh, depende mucho de dónde estés, ¿verdad? Incluso había cosas, por ejemplo, para que sigan comprendiendo más lo que es la cultura de la organización. Ellos salían a las 5:30 de la tarde. Entonces llegaba a las 5:30, él agarraba sus cosas, juntaba y se iba. Y había veces que la jefa 5:30 no se iba todavía. Entonces ellos por cultura, ellos tienen que, si la jefa no se iba todavía, ellos nadie se podían ir. No está escrito en ningún lado eso, ¿verdad? No es una regla, una normativa, un reglamento interno, pero era una costumbre que ellos tenían. Entonces él era mal visto porque él ya llegaba a su hora y se iba. ¿Se entiende? ¿A qué nomás voy? ¿Verdad? De que la cultura organizacional, ¿verdad? O sea, cuando no comulgas la misma cultura, eh, eso puede hacer de que tu conocimiento, tus habilidades y tu actitud ante el trabajo a lo mejor no sirva. Por eso es que siempre buscamos de que cuando vamos a formar a la gente, no solamente vamos a formarle en la tarea, en lo que él tiene que hacer, sino también vamos a tener que formarle en nuestras costumbres como empresa. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen a alguien así que se está desviando un poco, se está descarrilando, como se dice, ¿verdad? De la cultura, es importante de que ustedes hablen con la persona y le puedan ir inculcando qué es lo que la empresa espera de él, cuáles son las actitudes que valora esa empresa. ¿Se entiende? Aparte de hacerle una inducción y ir mostrándole el PowerPoint y el recorrido por la empresa y cosas así, la inducción fuerte está en el seguimiento que ustedes les puedan hacer a la persona para que él se pueda adaptar a la cultura de la organización y a su trabajo. ¿Se entiende? Preguntas, dudas, consultas hasta acá. Sí, pero ninguna. ¿Alguien puede leer, por favor, el siguiente? Métodos para el análisis de necesidades de formación, observación, cuestionario, entrevista, solicitudes de directivos, análisis de tareas, reuniones de grupos, programación de carreras y análisis de situaciones anónimas. Bueno, cuando nosotros hablamos
Ustedes dicen, ustedes se fijan acá, dice necesidades de formación, ¿verdad? Y cuando hablamos de un plan de capacitación, cuando hablamos de formación, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esta palabra que está acá, que dice necesidades. Tenemos que grabarnos en la cabeza. ¿Por qué? Porque la capacitación que nosotros vamos a trabajar en la empresa debe estar en base a las necesidades de quién. En base a las necesidades de quién creen ustedes que deben estar las capacitaciones. Pregunto. Estoy lanzando una pregunta, espero respuesta. La capacitación que van a hacer, en base a las necesidades de quién sería. Y el Trabajo empleado. sería, profe. Y del cargo, profe. Sí. Así mismo, del cargo, en base a las necesidades de la empresa. Si la empresa adquirió un nuevo software y tiene que cambiar su sistema y en 3 meses eso tiene que estar ya funcionando, va a implicar de que las necesidades, esas necesidades de capacitación se le capacita a la gente. ¿Pero por qué? Porque la empresa necesita que vos te capacites en eso. Si la empresa está necesitando hacer una reducción de costos, ¿verdad? Costo de producción, ¿verdad? Y diferentes tipos de costos dentro de la organización. Posiblemente le envía a un grupo a hacer un curso relacionado a costos. Si la organización necesita que las personas vendan más, probablemente le envíen a un curso de cierre de ventas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando hablamos de el análisis de las necesidades, estamos hablando que nosotros, antes de hacer la capacitación, tenemos que hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación. Y ese diagnóstico, generalmente, ¿cómo se hace? Yo puedo armar un cuestionario, yo puedo hablar con el jefe directo, ¿verdad? A diferentes actividades. Yo puedo hacer reuniones con los jefes y que ellos me vayan diciendo qué tipo de problemas están teniendo dentro de su departamento y cómo creen que se puede solucionar desde el punto, desde la óptica de la capacitación. ¿Qué tipo de capacitación ellos creen que necesitan sus subordinados? Ellos mismos, ¿qué capacitaciones necesitan? Después de esto, yo puedo armar también un cuestionario en donde se le pasa a los jefes, se le pasa también a los subordinados, y en base a eso voy haciendo ¿cómo es que se dice? Voy tabulando los resultados, los datos, ¿verdad? Y me salen cuáles son las posibles necesidades de capacitación de los empleados, que siempre tiene que estar relacionado a su tarea, a su área, a su cargo. Que no me coloque ahora en el cuestionario de diagnóstico de capacitación. Me gustaría hacer una capacitación en corte y confección y el auxiliar contable, no tiene nada que ver. Acá nosotros no estamos hablando de esta necesidad de capacitación, no estamos hablando de que la empresa te paga tanto por ciento de tu facultad. No. Eso ya es un beneficio. No entra dentro de un plan de capacitación anual que hace la empresa. Eso es otra cosa, ¿verdad? El plan de capacitación anual está relacionado con las necesidades de la organización y las actividades que se realizan en los campos. Entonces, uno de los métodos que podemos utilizar para poder identificar esas necesidades de capacitación, uno es la observación. Por otro lado, tenemos cuestionarios, tenemos entrevistas. Chicos, si se corta, esperen 5 minutos más o menos y yo le voy a enviar otra vez una solicitud, ¿sí? Vamos a dar unos 10 minutitos más de clase y después ya les dejo libre, ¿sí?
Sí, profe. Dale, profe. Otro tipo de necesidad de capacitación es la entrevista, ¿verdad? Entonces tenemos observación. Observación es observar en el puesto de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que puede estar teniendo? Yo, ¿qué tipo de trabajo puedo observar? Un trabajo de un maquinista, un cajero, ¿verdad? Aquí generalmente yo puedo observar, puedo hacer un diagnóstico de problemas de trabajo en una actividad rutinaria, en un trabajo rutinario, sencillo, ¿verdad? En un trabajo que sea observable. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, observar si un analista de sistemas tiene problemas en su trabajo, no voy a saber porque va a estar así frente a su computadora y cada media hora va a apretar una tecla, dos teclas y va a mirar otra vez, ¿verdad? Eso es imposible. Pero sí, en un operario de máquina, un cajero, un empaquetador, ¿verdad? Yo puedo observar de que podrían llegar a haber problemas en la realización del trabajo y por ende una capacitación podría ser la solución a ese problema, ¿verdad? Otro método sería el cuestionario, ¿verdad? Que se elabora un cuestionario de necesidades de capacitación. Cuando ustedes tengan conmigo, si es que no sé si todos van a llegar a tener, hay una clase que se llama Desarrollo Organizacional. Y dentro de esa materia, nosotros elaboramos un cuestionario de diagnóstico de necesidades de capacitación. Y eso, como trabajo práctico, generalmente implementamos en una empresa o en un lugar en donde detectamos las necesidades de capacitación de ciertas áreas, ¿verdad? Y armamos un plan. Entonces, eso sí, en otra materia lo vamos a hacer, ¿verdad? Otro método es una entrevista, las entrevistas con los jefes directos, como les había dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades de capacitación que tiene tu gente? ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo dentro de tu área? ¿Verdad? ¿Por qué estás teniendo este tipo de problemas? ¿Qué crees que está pasando? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Verdad? Entonces, en base a eso, nosotros vamos detectando cuáles son las necesidades de esa área. Siempre, gente, nosotros tenemos que saber que si yo quiero detectar necesidades de capacitación, primero tengo que identificar cuál es el problema en la tarea. Y a partir de ahí voy a empezar a diagnosticar, ¿verdad? Porque nuestro diagnóstico tiene que ser real. ¿Y qué quiere decir que tiene que ser real? Que realmente yo voy a invertir en una capacitación para solucionar un problema que le está haciendo perder plata a la empresa. Porque si yo invierto en una capacitación en donde no hay un problema, es un costo. La capacitación, en vez de ser una inversión, se vuelve un costo para la empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es que realmente sea un problema, ¿verdad? Y que la capacitación que vamos a brindar, ¿verdad? Realmente sea una solución, ¿verdad? Al problema que tiene la empresa y que permita que se pueda trabajar con mayor fluidez, ¿verdad? Las solicitudes de los directivos, generalmente ellos también suelen pedir alguna capacitación que puede estar relacionada con lo que ellos quieren para la empresa, ¿verdad? Tanto en aspectos relacionados a la tarea en sí, como también aspectos relacionados a la cultura de la organización, ¿verdad? Eh, Análisis de tareas, como les fui diciendo anteriormente. Eh, Otro método es las reuniones de grupo, ¿verdad? En donde se exponen cuáles son los problemas que pueden existir. Cuando uno hace programación de carreras, la programación de carreras se refiere al plan de carrera en el cual uno dentro de la estructura de la organización o el organigrama va estableciendo cuáles son cargos que por los cuales tiene que pasar una persona para poder pasar a ser jefe, por ejemplo. Entonces se arma un plan de carrera, pasas de ser auxiliar de tesorería, auxiliar de cuenta corriente, auxiliar contable, auxiliar administrativo, y después puedes pasar a ser tesorero y después puedes pasar a ser jefe administrativo. ¿Se entiende? Entonces, esa programación de carrera implica de que yo también pueda desarrollar tipo lo que se llaman, en muchas organizaciones le llaman una universidad corporativa, le llaman. Así como ustedes tienen una malla curricular, se arma también una malla curricular de la formación que debe tener cada cargo. Para el auxiliar contable, qué formación se debe tener para pasar a ser auxiliar administrativo
o qué formación se le va a dar dentro de la empresa para poder pasar a ser tesorero, ¿se entiende? Entonces, es todo un plan de carrera, es como una malla que uno hace dentro de la organización, ¿verdad? Para el plan de carrera, ¿verdad? Y en muchas empresas se llama universidad corporativa. Y otro punto importante que es el análisis de las situaciones anómalas, ¿verdad? Que son las situaciones que, que pueden llegar a generar inconvenientes en el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué se dio? ¿Cuántas veces se dio? ¿Con qué frecuencia se está dando? ¿En qué área se está dando? ¿Por qué se está dando? Ah, es por desconocimiento. Es por desconocimiento del sistema. Había sido de que yo recuerdo en una oportunidad, eh, recuerdo que había una sucursal, dos sucursales de una cadena de farmacia que tenían muchos problemas en el momento de facturar. Vos te ibas a pagar, tú querías facturar y tenías que esperar tu factura. Y a veces los clientes se cansaban y ya no querían irse más porque el sistema, porque tardaban mucho, ¿verdad? Y yo hablaba con las personas que estaban haciendo los cobros y todo eso, y ellos me decían de que el sistema era muy lento, ¿verdad? De que el sistema era muy lento y efectivamente yo miraba y el sistema daba la vuelta a la cosa. Nunca, pero ¿qué pasa? Ellos nunca recibieron una capacitación realmente del área de informática relacionada a la utilización del sistema. Entonces había sucursales que hacían los procedimientos en el sistema de una forma y había otras sucursales que hacían de otra forma. Y esas dos sucursales que hacían de otra forma, ellos fueron autodidactas, ¿verdad? Y no utilizaban los pasos correctos, por eso le tardaba mucho, ¿verdad? Porque había una migración de un sistema viejo a un sistema nuevo. Entonces, si no hacían los nuevos pasos, como que le leía todo otra vez lo del sistema viejo y era todo un problema, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? De ahí también la falta de comunicación y la falta de capacitación hizo que la organización pierda margen de rentabilidad. ¿Por qué? Porque el cliente que se da cuenta que tardas mucho, ya no se va más a comprarte y se va a ir nomás a donde le dan más rápido y le dan el mismo servicio, ¿verdad? Porque todos cuando nos vamos a comprar algo no queremos tardar. Generalmente nos gusta que nos atiendan bien y rápido. Entonces, imagínense cómo la detección de una falta de necesidad una falta de detección de necesidad de capacitación pudo influir en la rentabilidad del negocio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Saben qué me parece raro que el Zoom no se corta, eh? Qué suerte. Mejor. Qué raro, ¿verdad? Yo puse ¿será que ahora ya está habilitado para más tiempo? Ojalá que sí. Pero hay que probar. Y no tenés contabilizado ahí los minutos que ya están. Yo empecé y 20 y ahora son 20 y 11. O sea que estoy hace 50 minutos, 51 minutos. Por lo visto ahora ya está habilitado para más tiempo. Qué suerte. Hay que aprovechar. Creo que pagaste, profe. ¿Eh? ¿Verdad? No Ya quería nomás son- decir, profe, pero seguramente pagaste No, para hacer el aguante en la clase. no, no, no. Ojalá. 40 minutos suele ser, Ninguna profe. posibilidad. Sí, 40 minutos suele ser y te avisa 10 sí, minutos antes. sí, eso me parece raro, ¿verdad? Que no me estaba. Pero sí, yo le dije, si se corta, vamos a continuar, le dije, pero no se está cortando. Bueno, eh, vamos a continuar con esta parte un ratito más y después ya les voy a alzar la tarea en la plataforma para que puedan hacerlo, ¿sí? A partir de la clase de esta tarea de hoy, ya corre los puntajes para el segundo parcial. Ah, ya. ¿Está bien? Sí, Sí. profe. Entonces, yo les voy a ir, en la medida que van avanzando, voy a ver. Lo que pasa es que anteriormente yo no les iba calificando porque no estaban capacitando, ¿verdad? Hay profesores que yo nunca utilicé la plataforma de USA. Entonces, pero ahora ya, en la medida que van alzando las tareas, yo les voy a ir ya colocando la calificación para que ustedes ya vayan sumando sus puntajes. Entonces ya tienen, Genial, profe. sí.
Bueno. Ok, entonces, vamos a seguir la clase y vamos a llegar hasta acá nomás. Y yo les voy a alzar la tarea en un rato, en verdad posible, puede ser que sea un estudio de caso, tengo varios casos. Hace rato ya le di para que se admita a Mabel, veo que nos están viendo. Así que no sé. Bueno, y les voy a pasar la tarea, ¿no? en breve y les voy a pedir que traten, si es que tienen algún problema de alzar la tarea o justo no pudieron hacer y le faltó tiempo, yo les voy a pedir que me avisen. Vamos a tratar, esto tenemos que hablarlo, vamos a tratar de evitar que me envíen por mail. ¿Por qué? Porque si me envían por mail, yo le puedo colocar el puntaje, pero la universidad me pide la evidencia. Y si ustedes no alzan en la plataforma, yo no puedo, ¿cómo voy a justificar, verdad? O sea, ellos necesitan que se alce en la plataforma. Si bien dejamos, se tuvo una consideración porque empezamos recién todo esto en la primera etapa. Ahora yo le voy a pedir que si no están teniendo tiempo de alzar y ya se cumplió el plazo, me avisan, me mensajean y yo les habilito en la plataforma para que el plazo se extienda y alzan la tarea. ¿Está? Sí, No, profe. no tengan, Sí, no, profe. no duden en preguntarme o consultarme eso. Yo no muerdo, no parezco Argel, pero no soy tan Argel. Entonces le voy a pedir de que si están necesitando, me consulten nada más y vamos a hacer eso, ¿ok? Tenemos que estar, tenemos que estar para ayudarnos, ¿verdad? Y en todo lo que sea para que ustedes puedan aprender, estamos a las órdenes. Súper, profe. Bueno, perfecto. Gracias, profe, gracias. Dale, chicos, Gracias, quedamos así profe. y nos estamos viendo les paso la tarea y nos estamos viendo el lunes que viene otra vez. Dale, Genial. profe, Sí, gracias. profe, gracias. ¿Está? Gracias. Se va a estar Profe. siguiendo, Nos entonces, vemos. profe. Gracias. Suerte. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao. Profe. Chao, chao.